En el calor de la guerra de Vietnam, se creó una unidad ultra secreta para llevar a cabo algunas de las misiones más peligrosas e importantes que se puedan imaginar. Formada por los mejores operadores seleccionados de diversas ramas del ejército de los Estados Unidos, responsables de realizar operaciones clasificadas tras las líneas enemigas. Esta unidad era conocida como el Grupo de Estudios y Observaciones del Comando de Asistencia Militar de Vietnam, más comúnmente referido como Comando de Asistencia Militar de Vietnam, Grupo de Estudios y Observaciones. Desde misiones encubiertas de reconocimiento hasta rescate de rehenes e intentos de asesinato, los operadores de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones, a menudo se encontraban en posiciones donde el enemigo los superaba en número de más de 1000 a 1. Estaban dispuestos a asumir cualquier desafío y empujar los límites de lo que se consideraba posible en nombre de servir a su país. Esta unidad militar de élite era tan secreta que su existencia fue negada por el gobierno de los Estados Unidos hasta décadas después. ¿Pero qué llevó a la creación de esta unidad clasificada? ¿Qué exactamente hacía Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group? ¿Qué impacto tuvo en la guerra de Vietnam? ¿Y cuánta influencia tuvo esta unidad en el futuro de las operaciones especiales? Contestaremos todas tus preguntas y más. Únete a nosotros mientras nos adentramos en una de las unidades más secretas de la guerra de Vietnam. Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia intentó restablecer su dominio colonial en Vietnam, pero no fue fácil. Surgió un conflicto y en 1955, Francia se vio obligada a retirarse de Vietnam tras su derrota en la Guerra Franco-Indochina. La Conferencia de Ginebra dividió a Vietnam a lo largo del paralelo 17, con los comunistas gobernando en el norte y los anticomunistas controlando el sur. No solo Vietnam se dividió en dos en el mapa, sino también su población. Unos apoyaban al gobierno comunista, mientras otros preferían el estilo de vida occidental. Debido al conflicto armado y las crecientes tensiones entre Vietnam del Norte y del Sur, Estados Unidos temía que Vietnam del Sur cayera en manos comunistas. Siguiendo la teoría del dominó, que afirmaba que si un país adoptaba el comunismo, otros lo harían, el presidente Kennedy incrementó el apoyo y presencia estadounidense en Vietnam, pero evitó una intervención militar masiva. Los Boinas Verdes fueron enviados a Vietnam para apoyar a las fuerzas locales mientras mantenían un perfil bajo sobre su presencia allí. No obstante, las tensiones siguieron en aumento. Tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy a fines de 1963, el presidente Lyndon B. Johnson asumió el mando. Con la consiguiente inestabilidad política en el sur de Vietnam, las cosas llegaron a un punto crítico con el incidente del Golfo de Tonkin, y Johnson lanzaría un asalto a gran escala. El ejército de los Estados Unidos luchaba por ganar terreno contra el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte, que utilizaban tácticas de guerrilla en la densa jungla a su favor. Además de sus tácticas convencionales, el ejército de los Estados Unidos contrarrestó a sus enemigos realizando operaciones profundas detrás de las líneas enemigas, utilizando pequeños equipos de operativos altamente entrenados. Estas operaciones fueron inicialmente realizadas por unidades de operaciones especiales, como los Boinas Verdes y los CIA, Air and Land de la Marina, pero pronto se hizo evidente la necesidad de un esfuerzo más coordinado. El 24 de enero de 1964 se formó un equipo de élite con los mejores elementos de las operaciones especiales militares de Estados Unidos. Hablamos de los Sea, Air and Land de la Marina, Boinas Verdes, Rangers del Ejército, Marines de Reconocimiento de Fuerza y operativos de la CIA, trabajando juntos. Esta unidad clasificada de élite sería conocida como Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones. ¿Claro? Según el anexo A de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones Historia del Comando, 1964, su misión oficial era ejecutar un intenso programa de acoso, desvío, presión política, captura de prisioneros, destrucción física, adquisición de inteligencia, generación de propaganda y desvío de recursos contra la República Democrática de Vietnam. Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group se puso a trabajar de inmediato. Tenían mucho por hacer y serían puestos a prueba como ninguna otra unidad militar antes. Los operadores irían a lugares donde las tropas convencionales no debían estar, a pesar de que los altos mandos habían declarado que ningún estadounidense luchaba fuera de Vietnam del Sur. El principal campo de batalla de Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group, era el infame Sendero Ho Chi Minh, que serpenteaba desde Vietnam del Norte a través de Laos y Camboya, y hacia Vietnam del Sur, que abastecía a la insurgencia allí. La participación de Estados Unidos en Vietnam y su guerra secreta crecían constantemente con más tropas convencionales. Como resultado, Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group se expandió en tamaño y alcance con el tiempo.
Sus misiones evolucionaron con el tiempo e incluyeron reconocimiento estratégico, acción directa, sabotaje, recuperación de personal, operaciones psicológicas, contrainteligencia y evaluaciones de daños por bombas. Con el tiempo y el desarrollo, la unidad maduró y se dividió en 3 comandos geográficos subordinados, que eran Comando y Control Norte, Central y Sur. Cada sitio operaba independientemente y se organizaba según su situación táctica única en el terreno. Eran del tamaño de un batallón de fuerzas especiales modernas, con fuerzas de reconocimiento, reacción y seguridad de una compañía que incluían personal estadounidense e indígena reclutado. Trabajando en pequeños equipos de comandos, no era raro que equipos de 10 o menos se vieran comprometidos y se enfrentaran a cientos o miles de soldados norvietnamitas. Los acontecimientos del Día de Acción de Gracias de 1968 resumen perfectamente lo que intentamos expresar. Mientras las familias en toda América se reunían para disfrutar de su cena de Acción de Gracias, 6 operadores de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones, luchaban por sus vidas contra 30.000 tropas norvietnamitas en las selvas del sudeste asiático. La inteligencia militar y el liderazgo necesitaban ubicar a 3 divisiones desaparecidas de Vietnam, que consistían en unos 30.000 efectivos. 6 valientes hombres de St. Idaho, incluyendo 2 boinas verdes y 4 mercenarios, debían infiltrarse en los campamentos enemigos sin apoyo aéreo para obtener información sobre su ubicación. Al llegar al campamento, las cosas estaban demasiado tranquilas. Mientras recopilaban información, un mercenario detectó al enemigo acercándose, por lo que decidieron exfiltrarse. Al salir del campamento, cientos de tropas enemigas los rodearon repentinamente. Sargento Idaho huyó por su vida, defendiéndose de miles de tropas mientras se dirigía a la zona de aterrizaje. Con una fuerte resistencia enemiga, su helicóptero de extracción llegó en el último momento y logró sacarlos de allí momentos antes de que el enemigo inundara completamente su perímetro. Parece de película, ¿no? Y es solo una misión. Se ha dicho que un día con un equipo de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones, podría producir una vida de historias. Aunque cada misión era audaz y única, casi siempre seguían el mismo perfil táctico. Los operadores serían insertados por helicópteros o pequeñas embarcaciones a millas de su objetivo y patrullarían hacia su objetivo, todo mientras intentaban evitar a las tropas enemigas dispersas por la zona. Los equipos se comunicarían con una aeronave de ala fija controlada por aire para apoyo aéreo cercano en caso de que las cosas empeoraran, lo cual solía suceder. Las misiones de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones duraban de 3 a 5 días, con épicas batallas y siendo perseguidos constantemente por fuerzas enemigas muy superiores. Volver al campamento también era difícil. La mayoría de las misiones conllevarían extracciones riesgosas. Era más común que no que un equipo fuera extraído bajo fuego y con su perímetro a minutos, si no segundos, de ser superado. En resumen, a menudo se ponía a los operadores de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones en situaciones que otras tropas de Vietnam nunca soñarían. Debido a la intensidad de sus misiones, el ejército de Estados Unidos negó la existencia de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones. Cuando estaban muy adentrados en territorio enemigo, debían ser extremadamente cautelosos. A menudo no llevaban nada que los identificara como estadounidenses y usaban armas extranjeras para confundir al enemigo. Pero iba más allá de eso, porque los operadores de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones, eran tan efectivos y se habían convertido en un problema tan grande para el Vietcong, el enemigo literalmente había establecido equipos de rastreo contra Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones para cazarlos en la selva. Dado que un rastreador profesional podía distinguir el olor de las heces de alguien según si estaban comiendo una dieta americana o local, los miembros tenían que consumir alimentos y bebidas locales y fumar cigarrillos vietnamitas para evitar incluso la posibilidad de detección. El servicio en la unidad implicaba que recibirías un corazón púrpura o una bolsa para cadáveres. La tasa de bajas superaba el 100%, lo que implica que todos resultaban heridos, algunos en múltiples ocasiones. A pesar de esto, la valentía e ingenio de McBistock le valieron una reputación como una de las unidades de operaciones especiales más efectivas y temidas de la guerra de Vietnam, resultando en una proporción de bajas de 158 a 1, la proporción de bajas más alta en la historia militar de los Estados Unidos. A través de los años, el ejército estadounidense empezó a retirarse gradualmente de Vietnam y disminuir sus operaciones. Después de 1970, el alcance e intensidad de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones empezaron a reducirse. En 1971, el quinto grupo de fuerzas especiales, la mayor fuente de voluntarios para la unidad, volvió a Estados Unidos. Con las restricciones del Congreso impuestas a las operaciones militares, se prohibió al personal de Estados Unidos acompañar operaciones en Camboya y Laos. El 30 de abril de 1972, Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones fue desactivado.
Aunque la unidad se fue, su impacto afecta a las operaciones especiales de Estados Unidos hasta el día de hoy. El ejército de los Estados Unidos tardó décadas en reconocer oficialmente a Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones y su gran labor en la Guerra de Vietnam. En 2001, el ejército de Estados Unidos otorgó a la unidad una citación presidencial de unidad, reconociendo la valentía, integridad y devoción al deber de sus guerreros encubiertos. A lo largo de los años, 12 operadores de esta unidad recibirían la medalla de honor por sus acciones heroicas. Es crucial resaltar que Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones, fue pionero para las fuerzas de tareas de operaciones especiales conjuntas actuales. 8 años después de su desactivación, el Pentágono creó una organización similar, la Fuerza Delta. El coronel Charles Beckwith, fundador de la Fuerza Delta, previamente sirvió en Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones. Esto le dio la idea de cómo se vería tal comando militar. Como Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones, la Fuerza Delta, reunió a los mejores operadores del ejército de Estados Unidos en una unidad de élite. Esta vez combatían el terrorismo, no a un enemigo como el Vietcong. El legado de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones, perdura en varias unidades de operaciones especiales influenciadas por sus tácticas y métodos. Las osadas y arriesgadas misiones de la unidad influyeron en el uso de las fuerzas de operaciones especiales en la guerra moderna. Sus miembros estuvieron entre los guerreros más altamente entrenados y experimentados de la guerra de Vietnam, y sus sacrificios y logros no serán olvidados. Si desea aprender más sobre relatos de primera mano de cómo era en MACV-SOG, le recomendamos encarecidamente que consulte el libro SOG, Las guerras secretas de los comandos de América en Vietnam, de John Plaster. El mayor Plaster fue un veterano de grupo de estudios y observaciones de 3 giras que compartió sus historias de cómo era trabajar con estos verdaderos guerreros estadounidenses. Da un relato minuto a minuto, latido a latido, de las impresionantes operaciones de Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudios y Observaciones detrás de las líneas enemigas. Enlazaremos el libro abajo en la descripción. Para más información, visita gendischarge.com. Todos nuestros videos están allí, e incluso tenemos una caja de sugerencias si quieres solicitar una idea para un video. El enlace a nuestro sitio web también estará en la descripción. Eso es un resumen básico de MACV-SOG. Si aprendiste algo de este video, asegúrate de darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Como siempre, gracias por ver. ¿Incluso quieres estar aquí? Un gran saludo a todos nuestros miembros de YouTube y patrocinadores en Patreon. Muchas gracias a todos por dar el paso extra en apoyar nuestro canal, se aprecia mucho. Si quieres aparecer en un video de General Discharge, considera unirte a nuestra membresía con el enlace en la descripción o el botón junto al de suscribirse. Visita nuestro Patreon y únete al equipo. Con ustedes, Nick Naja. Todos tus amigos se están suscribiendo a General Discharge y tú ni siquiera quieres estar aquí.